El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes. El día de hoy con un tema muy interesante que titulé El Elemento, y viene, el tema es a propósito de una reflexión de un libro que hace tiempo leí por ahí, que dice que el elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Es un autor, Ken Robinson, con Lou Arónica, y se me hizo muy interesante este libro, y el día de hoy vamos a tocar varios temas a propósito también de la situación en la que estamos ahorita como ciudadanos, como mexicanos, como personas pasando, y que casualmente, bueno, pues esta contingencia tiene poquitos días, pero me hace mucha revelación precisamente a todo lo que vamos a platicar de hoy en el tema del elemento, como muchas veces esta parte que nos estamos, digamos, perdiendo sobre el focus, sobre qué es lo que realmente nos apasiona en nuestra vida, hacia dónde nos estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y hacia dónde estamos dirigiendo lo que estamos haciendo finalmente. Porque, bueno, la relatividad del tiempo, creo que de pronto podemos estar un poco perdidos. Creo que este mundo, y una de las reflexiones que hoy precisamente, bueno, ya al activarse actividades, se supone que normales después de lo que fue el puente, pero con toda esta contingencia que tenemos ahorita, me hace a la memoria entender, y creo que tenemos un momento en el que al final de cuentas la reflexión, la toma de conciencia y muchas cosas que se van a derivar a lo largo de los días, de las semanas, probablemente meses. Hablando de el tema del elemento que les estoy comentando, sobre todo una reflexión importante sobre descubrir la pasión en tu vida, muchas veces de qué manera es, por qué tú piensas de manera diferente, y hay veces que hay personas que no apuestan por ti, o hay personas que se le hace una calamidad o un chiste, pues probablemente tus ideas no son congruentes a lo mejor a las maneras convencionales o tradicionales de hacer las cosas, y de pronto pues tú puedes tener ciertas ideas que te funcionan y que hacen que puedas desarrollar ciertos proyectos o que te desarrolles en la vida de forma diferente, y que te salgas inclusive a veces de los esquemas y que te salgas de los parámetros o de las formas naturales o normales de como cualquier persona lo hiciera, y hay veces que esas cosas funcionan. Creo que muchas veces esta parte de pensar de forma diferente nos puede regalar, porque al final de cuentas creo que a cada uno de nosotros nos funcionan precisamente cosas diferentes en la vida. Creo que muchas veces desde que nacemos con un chip a lo mejor inserto, que tiene que ver desde nuestras creencias de padres, de cómo nos educan, de nuestro entorno, de nuestro círculo familiar, y de pronto pues es totalmente lo contrario a lo que a lo mejor nos dijeron que debía de ser la vida, ¿no? Creo que el tema de tener un patrón, una estructura tan rígida, ¿no? Conozco a veces personas que están como que súper programadas en cómo van llevando su vida y de qué manera van consiguiendo las cosas en base a un patrón de un esquema repetido de sus padres o de sus ancestros. Y hay veces que es súper interesante entender que hay veces que tenemos cosas de nuestros ancestros que no precisamente tienen que ser ni nuestros padres ni nuestros abuelos, que comúnmente es el primer círculo en el que a lo mejor tenemos alguna referencia, pero tenemos muchas personas hacia atrás. Yo me he metido mucho a este tema de entender desde dónde hay legados que te influyen,
sí o sí, o sea, de que al final de cuentas hasta una forma de ser puedas determinar en base a estas cosas que son a lo mejor de nivel inconsciente. Porque este tema del inconsciente es súper interesante. Hay veces que pensamos que nosotros dentro de nuestra realidad y dentro del consciente controlamos muchas cosas, pero evidentemente muchas de las cosas que hacemos, inclusive cómo reaccionamos, inclusive de cómo actuamos, inclusive de cómo reaccionamos, están aparejadas y tienen mucho que ver con la parte del inconsciente, que es lo que nos gobierna realmente nuestro libre albedrío hacia ciertas cosas de reacción y de decisión. Creo que esta parte de pensar diferente, creo que en este tema de centrar y de que a veces se tienen que correr hasta ciertos riesgos para hacer cosas a las que a lo mejor alguien no se atreve a hacer. Creo que de pronto estas cosas nos pueden funcionar con esta parte de medición a veces de ser congruente, ¿no? Y esto me referencio porque hay veces que las metas que nos ponemos son demasiado fantasiosas y a veces es muy complejo que las personas puedan llegar a concretarlas precisamente porque están cero fundamentadas en algo que está apalancado por lo menos de la cultura del esfuerzo o de la cultura de lo que puede ser tu capacidad de poder realizarlo. Siempre habrá algo que a lo mejor pueda quedar ahí en el aire, que es la parte del riesgo, pero esta parte de pensar diferente para poder encontrar el elemento en tu vida, creo que hay veces que hay vidas que pueden inclusive terminarse y están completamente distantes a encontrar esta parte, esta esencia que de pronto puede ser el anclaje o la gasolina o algo que te haga poder reivindicar o reinventar en cualquier sentido de tu vida. Y esto me hace la reflexión de, como lo vengo diciendo al inicio, de pronto los tiempos que a veces, no porque uno quiera, sino porque la vida o las circunstancias nos hacen hacer la reflexión de que no podemos controlar absolutamente todo. Muchas veces la propia vida tiene sus propias calamidades. Creo que la vida luego tiene momentos en los que nos hacen hacer pausas. Creo que los seres humanos tendríamos que tener el ejercicio de hacer pausas porque creo que es la única manera en la cual podemos autorrecargarnos y autorreconsiderar muchas cosas que estamos a lo mejor en nuestro caminar, y con este mundo tan global y con este mundo tan rápido en el que estamos viviendo. Lo estamos viendo ahorita, o sea, es que la vida misma y las circunstancias nos ponen en pausa por una circunstancia tal vez de un riesgo de salud, pero al final de cuentas hay muchas circunstancias que la vida a veces te regala esa parte de ponerte en pausa. Pueden ser de conflicto, pueden ser de duelos, pueden ser de cambios, pueden ser de reacondicionamientos, puede ser de volver a empezar. Pero aquí la reflexión sería y la pregunta sería, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar lo vulnerables y lo fuera de control que están tantas cosas al lado de nosotros? Y que muchas veces no pensamos que fuese así y que de alguna manera a veces esta parte del vivir en el acelere y vivir en las rutinas nos hacen perdernos de cosas muy esenciales como son estas. Y creo que en este día, a propósito de lo que estamos tocando en el tema del día de hoy, el elemento en tu vida tuviera que ser una parte esencial para que de alguna manera eso te sirva siempre como una palanca de poder volver a comenzar, y obviamente o idóneamente sería volver a comenzar de una mejor manera. Siempre ante una situación compleja tendremos que aprender y tendremos que sacar lo mejor de la circunstancia, aunque en ese momento no lo estemos viendo. Hablando de pues lo que nos hace a veces la vida en una cuestión de reflexión sin planear, en una toma de conciencia, en una pausa, y creo que al final de cuentas una de las cosas que podríamos aprovechar ahorita en toda esta situación en la que como ciudadanos estamos viviendo bombardeados de información que es pues bastante compleja, preocupante. Vemos el mismo mundo haciendo una revelación importante de lo que es pues toda esta situación a nivel global. Yo creo que no hay un precedente de esto. Yo creo que no hay históricamente algo a lo cual podamos nosotros relacionar ni siquiera.
Y la verdad es que yo sinceramente no sé si de alguna manera toda esta situación que está pasando tiene el grado de complejidad que a lo mejor muchas personas estamos percibiendo, o fuera mayor o fuera menor. Pero lo que sí me queda claro es que para mí, y esto sería una pregunta para todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, de alguna manera, por la circunstancia que sea, lo estemos tomando de manera más ligera o más fuerte, es una pausa en la humanidad. Una pausa en la humanidad por entender que somos muy frágiles, por entender que hay cosas, muchas cosas que no controlamos, y que hay veces pasamos en nuestra vida en este acelerín y en esta parte de la globalidad en la que estamos, a veces muy ajenos a las cosas sensibles, y muchas veces estamos más apegados a otro tipo de situaciones que al final del camino, si volvemos a ponernos a pensar en un estricto sentido, lo más importante aquí es volver a entender que el ser humano tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas para poder funcionar en su racionalidad y en sus emociones. Y esto es súper grave, porque con una situación como la que está viviendo a nivel mundial el día de hoy, creo que la gente se toca y se pega en sus cosas más básicas, en la parte de la seguridad, en la parte del miedo, en la parte de suministrarse cosas básicas, desde comida, desde medicamentos, desde salvaguardar la propia vida. Y cuando eso está tocado en los seres humanos, creo que hay una expansión, y deberíamos de tomarlo a la positividad, esta parte de entender una expansión mental para poder encontrar también a veces el rumbo, si es que no lo tenemos, o si es que de pronto nos damos cuenta que somos personas que estamos en una situación muy simplista y que no nos hemos metido realmente a entender cuál es el elemento de nuestra vida y cuál es lo que realmente hace que nosotros seamos mejores seres humanos. Y eso tiene que ver con lo que tú puedes dar, esto tiene que ver con las pasiones de tu vida, esto tiene que ver hacia lo que todos los días te levantas para lograr y para poder contribuir de mejor manera como humanidad, porque si bien es cierto que todos somos importantes, nadie somos indispensables. Y creo que esta reflexión que me hace a la cuenta de la circunstancia y precisamente el tema, porque yo siempre preparo el tema con muchos días de anticipación, y este tema lo había preparado yo inclusive antes de que estuvieran las contingencias como las tenemos ahorita. Y al final digo, todas las cosas se van uniendo, y muchas veces creo que estamos en esta parte de que no entendemos lo fuerte que puede ser todo este tema de decretos, toda esta parte de nuestra imaginación, y de qué manera nosotros contribuimos a estar fortaleciendo las realidades que se van presentando y aconteciendo en nuestra vida. Esa parte es fuertísimo. Creo que tenemos que, como seres humanos, trabajar y entender que esta parte de proyección es súper poderosa, y esta parte de cómo te ves tú y en la imaginación positiva de cómo te decretes ante una circunstancia compleja, yo creo que tiene que ver con la parte de la responsabilidad, sin caer en que no puedas tener codificado muy bien hacia dónde vas. La imaginación creo que nos puede servir para muchas cosas, porque nos puede colocar en lugares donde aún sin estar todavía nos puede hacer una visualización clara hacia dónde queremos llegar. Y si esta parte la combinamos de manera congruente con nuestras acciones, con un buen plan, con el esfuerzo, con la pasión y realmente encontrando el elemento, creo que los seres humanos somos capaces de hacer muchísimas cosas. Ya ves que ante el caos y ante las circunstancias, por más complicado que nos pueda parecer, también aparecen cosas súper positivas. Muchas veces hoy, que es muy abundante esta parte del tema de las enfermedades, de la depresión, del estrés, creo que son las enfermedades de estos tiempos. Creo que más de las personas que nosotros imaginamos viven padeciéndolas todos los días. Creo que muchas personas en el interior están viviendo una vida paralela, viviendo todos los días algo que hacia el exterior tú quieres demostrar, pero que finalmente hacia el interior no es congruente con la parte que tú estás sintiendo. Y creo que muchas personas podemos estar sufriendo ese tipo de circunstancias. Por eso me gustaría invitarlos a todos a que este tipo de situaciones que nos pasen, estas pausas, hay veces que esas pausas te las dan con medicación, porque a veces que uno no puede y uno tiene que tener o recurrir a ciertas cosas para poder
arrancar, ¿no? De nuevo, entre una crisis, ante un caos, ante un tema. Pero creo que también es muy importante que entendamos que las pausas que a veces la propia vida nos da tienen una razón implícita para poder de alguna manera reinventarnos y reconsiderar de mejor manera. Creo que a veces estamos en nuestra zona de confort y esa zona de confort puede ser muy negativa. Creo que hay veces no tenemos muy claro el rumbo. Creo que hay veces que tenemos completamente no estructurado la manera en cómo queremos llevar el caminar. Y muchas veces yo lo he dicho y lo digo en mis conferencias y lo digo en los cursos. A veces la felicidad tiene mucho que ver con el camino, de cómo intentas lograr algo. Probablemente a veces lo logres o no lo logres, pero esta parte de la cultura del esfuerzo y de la pasión que tú le pusiste a algo para poderlo realizar o encontrar, creo que al final puede ser lo más gratificante y lo más considerado de manera positiva en tu vida. Yo los invitaría a que hagamos este tipo de reflexiones y que si de pronto no tengo muy claro esa parte de mi elemento, no tengo muy claro esa parte de mi anclaje, esa pregunta que me pudiera estar yo haciendo, ¿para qué estoy aquí en esta vida? Yo creo que hay veces la gente lo más fácil se le hace es para satisfacer las necesidades de su familia o de alguien más. Pero yo creo que la clave es que encontráramos la respuesta personal sobre esa pregunta. Y creo que a veces esa pregunta no nos la hacemos. Y creo que a veces todo el tiempo estamos solamente justificando nuestra existencia y nuestro propio elemento de vida por alguien más. Y a veces perdemos esta parte de la realidad de entender que venimos solos y solos nos vamos a ir. Y que seguramente había una razón implícita en el propósito de mi vida de para qué iba a estar funcionando como ser humano y para qué iba a estar pasando todo este tipo de situaciones buenas, malas, de aprendizaje, regulares, porque al final de cuentas, lo que decimos, siempre lo bueno y lo malo tiene una variable, depende de cómo lo veas y depende de quién lo vea, porque a veces que tenemos esta parte como súper sensible del filtro y del lente, lo que a alguien le puede parecer negativo, a alguien le puede parecer positivo. Y de pronto alguna calamidad que nos ha pasado en nuestra vida se convierte como el impulso o la proyección positiva sobre algo importantísimo en nuestra vida. Entonces, yo creo y considero que esta parte de pausa en la que todos estamos sintiendo ahorita, que la vida y el mundo y las circunstancias de vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos viviendo en este planeta, nos debería de tener algo también positivo que seguramente a lo largo de los días y de las semanas y de los meses y de los tiempos, en algún momento creo que muchas personas van a encontrarlo. Otra cosa súper importante es, dentro de esta búsqueda, hay una cosa que yo le titulo tribu. Y tu tribu, al final de cuentas, es tu equipo. Y creo que hay veces que no nos preocupamos tanto por fortalecer esa figura que se llama tribu, que se llama equipo en tu vida y que al final de cuentas son las personas que van a estar ahí, independientemente de que las circunstancias sean buenas, malas, regulares o sea como sea, pero que son con las personas que tú vas a contar. Y la tribu no necesariamente siempre tiene que ser la familia. La tribu son otras personas con las que tú puedas rodear. Y aquí la pregunta para todos sería, ¿cómo está conformada tu tribu? ¿O tienes tribu o no tienes una tribu? Porque finalmente creo que es importante entender que hay cosas que tenemos que hacer para obtener la tribu. Bueno, pues haciendo una determinación como el equipo con el que tú cuentas en tu vida. Porque a veces no nos mortificamos mucho por procurar a la tribu. Y no quiere decir, y eso pues es así, muchas veces pensamos que la familia tiene que estar ahí porque pues así tocó y así es. Y no, fíjense que la tribu yo creo que también tiene que ver, aparte de la familia, con qué tipo de personas tú puedas contar, para bien o para mal, porque pues, en la vida yo creo que hay de todo tipo de cosas que nos van pasando. Y finalmente creo que también es importante que nosotros entendamos que en esta vida todo, estamos a veces muy preocupados, o yo conozco muchas personas
que están muy preocupadas por lo que siempre van a recibir. Están como en esta parte de conteo, como de que qué es lo que van a estar recibiendo en su vida. Pero digamos que la primera acción no es dar, no es otorgar. Y yo creo que a veces es importante que entendamos, y esto yo lo veo porque me encanta el tema de la metafísica y me encanta entender todas estas cosas que son desde todos los tiempos y que son la base de cualquier credo religioso, independientemente del que ustedes practiquen. Pero hablas de la incondicionalidad, del dar, del amor, de dar y de no pensar que al final de cuentas tu medición hacia cómo tú proyectas las cosas es en la medida en la que tú recibes. O sea, la vida, yo se los digo y se los comparto completamente. Yo creo que muchas veces en la vida hay respuestas en preguntas que nos hacemos del por qué suceden ciertas cosas o el por qué nos pasan ciertas cosas que nadie absolutamente nos va a contestar. O sea, creo que hay veces que nuestra energía, desafortunadamente, la gastamos demasiado en cosas que no hay una respuesta, o al menos yo así lo he visto con personas que inclusive han terminado su vida o termina su vida. Y digo, bueno, finalmente a veces a lo mejor la cuenta no sale tanto, ¿no? Pero la vida creo que te retribuye, a lo mejor no de la misma manera, pero también te retribuye en otras cosas diferentes. Y creo que hay muchas polaridades de cómo vivimos y cómo otorgamos y cómo damos. Y es bien complicado porque también creo que muchas veces la vida nos va llevando a ser de manera diferente. Y eso creo enormemente que las personas vamos modificando conductualmente, vamos modificando pensamientos, vamos modificando formas de percepción de cómo yo puedo capitalizar una información, un acontecimiento, una situación de por medio del filtro conforme van pasando situaciones. Evidentemente los seres humanos pues somos así, y creo que mientras nuestra esencia o esta parte de lo que estamos hablando del elemento no cambie, podemos tener una herramienta poderosa para volvernos a reconstituir ante una situación compleja o ante una situación de adversidad o ante una situación de complejidad. Creo que hay personas que les toca vivir vidas no tan complicadas, hay personas que les toca vivir vidas súper complicadas desde que nacieron. O sea, al final de cuentas, creo que esta parte de destino, de cuál es el propósito o de qué manera en tu vida vas capitalizando lo que de alguna manera te toca vivir, porque a veces así, o sea, lo subrayo, te toca vivir, porque finalmente hay veces cosas que tú no eliges vivir y de todas maneras las tienes que vivir. Y el arte aquí es cómo vivo eso, a lo cual yo no estoy preparado. Pues hay veces que tengo que tener esta fortaleza, estos elementos y estas esencias súper bien ancladas a mi vida para poderme reconstituir, pero también hay veces que tengo que tener ayuda de esa tribu y de esas personas con las que yo puedo contar. Yo de verdad se los digo, y me parece súper triste a veces haber visto circunstancias cercanas donde ves que hay personas que no cuentan absolutamente con nadie. Pero también te preguntas, ¿por qué pasa eso? ¿O por qué están viviendo en su vida esa situación? Y entonces, pues hay muchas respuestas en el camino también, porque al final de cuentas uno también va construyendo y uno también tiene que tener esta parte de agradecimiento, porque si nos volvemos al tema que estamos hablando ahorita de las contingencias y de las pausas de manera a fuerza, ¿no? ¿Cuántas personas estamos viendo ahorita en redes sociales, en internet, en países donde te meten a tu casa a fuerza? O sea, en México no estamos viviendo esto, pero hay otros países donde sí. Y entonces ya no estás controlando tú lo que tú quieres hacer. Ya no depende de ti muchas cosas, ¿no? En las calamidades. Y entonces, de verdad, yo creo que este sentido de agradecimiento tenemos que tenerlo mucho más presente. Tenemos que tener el sentido del agradecimiento de la vida porque, desafortunadamente, como los dichos que se usan, ¿no? Nadie valoramos lo que tenemos hasta que no lo tenemos o hasta que de alguna manera
lo perdemos. Y creo muchas veces que esta parte nos pasa mucho a estas sociedades en las que estamos viviendo día con día. A mí me toca la fortuna de convivir con personas de todas las edades por la naturaleza de mi trabajo, de los cursos, de las consultorías, de lo que se hacen dentro de empresas o a personas en grupos o en organizaciones o demás. Y entonces entiendes tantas formas de pensar diferente que ahí les pudiera yo decir cuál está bien y cuál está mal. Yo podría decir, bueno, de pronto veo yo muchas cosas entre los jóvenes. Evidentemente estamos viviendo un mundo diferente y hay veces que no queremos darnos cuenta de eso. Y las personas que tenemos más edad y las personas que inclusive tienen más edad que yo, hay veces tienen ciertas resistencias a poder entender que el mundo ya no funciona de la misma manera y que desgraciadamente esta falta de reinvención, de reinventarnos como seres humanos entre las nuevas sociedades, ante las nuevas formas de ver, nos están dejando afuera y en una polaridad absoluta de la manera en cómo se va a venir todavía más el mundo que vamos a vivir. Creo que esta falta de encontrar nuestro elemento, y eso es para cualquier edad, porque habrá una persona joven que ha encontrado su elemento de manera esencial y se va dirigiendo de una manera mucho más congruente. Yo conozco personas súper jóvenes que tienen muy claro cuál es el objetivo, hacia dónde van y todo, y conozco personas mucho más grandes que yo que no tienen ni la menor idea, ni siquiera qué están haciendo en este mundo. Entonces creo que, y sería la pregunta, o sería la invitación, o sería la reflexión, la sugerencia, llamémosle como el parteaguas, a poder reacondicionar y entendernos de manera diferente para que en caso de que no lo tengamos claro, pues que también estos días de reflexión o estos días de pausa nos hagan tratar de ser personas más empáticas hacia nuestras propias necesidades. Yo lo he dicho en muchos temas que tienen que ver con la contribución y el cambio. Muchas veces queremos que algo cambie hacia el exterior cuando no estamos dispuestos a cambiar nada en nosotros mismos. Y yo lo he visto en muchas circunstancias. Los cambios suceden a partir del cambio que tú generes, porque todos somos partes de algo. Y el problema es que eso también lo hemos perdido. El elemento de entendernos como parte de algo y parte de un todo lo hemos perdido desde hace mucho tiempo, con tantas banalidades, con tantas cosas en las que vivimos, y que al final de cuentas todas esas circunstancias que pasan nos deberían de hacer la reflexión hacia cosas tan básicas y entender que las cosas primarias a veces de la vida importantes las dejamos hasta el último. Y alguna circunstancia de cuidado o de situación compleja tiene que volvernos a venir a sacudir para volver a reencontrar ese principio. Había una frase que por ahí alguien me decía, siempre vuelve al origen, y ahí vas a encontrar muchas respuestas, en el origen de las cosas, porque hay veces que vamos tan deprisa, y la mayoría de las veces vamos muy deprisa, en este mundo que a veces creo que nosotros mismos tenemos una resistencia absoluta de poder reinventar, reconducir. Y les digo una cosa, siempre se vale intentarlo, siempre se vale tratar de volver a hacer las cosas. Y si de pronto alguna circunstancia de la vida no te ha funcionado o no te ha salido, yo creo que también es el momento de reflexionar de que mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de poder hacer las cosas precisamente de otra manera y que no pasa nada. Creo que esta parte a veces de el acondicionamiento y el constructo social nos pega demasiado. Y hay veces que nos es tan importante lo que hacia el exterior vayan a pensar que nos autolimita y nos autodestruye. Porque finalmente a veces estamos mucho más mortificados por eso y hacemos las cosas tratando de satisfacer ese parámetro que la gente quiere de nosotros, y olvidamos enteramente el hacernos felices a nosotros mismos, y entonces en ese camino perdemos el elemento y perdemos todo, porque entonces la vida la llevamos precisamente a estar reconduciendo cómo
las otras personas quieren que hagamos. O sea, estamos como en plan de hacer feliz a los demás, olvidando de alguna manera cuál es la esencia de todo el asunto de nuestra vida. Y créanmelo, y eso me causa mucha atención. La mayor parte de las veces que yo lanzo esta pregunta de poder a grupos o a personas, siempre las personas me contestan como esencia o el elemento de su vida, satisfacer la necesidad de alguien más. Y esto es en una estadística algo muy alto. Y bueno, hemos platicado mucho de pues qué cosas podríamos estar como haciendo y que de pronto perdemos en el camino y en el rumbo. Y algo que me hace la reflexión de poder conseguir los objetivos o las grandes cosas. Y a mí me gustaría hacer una pregunta pues para todos los que nos hacen favor de escucharnos y decir, ¿realmente tú tienes muy claro cuál es el propósito del por qué o para qué estás aquí? El por qué a lo mejor podría ser muchas respuestas muy sencillas, pero creo que no van más allá de la profundidad del entender del para qué. ¿Cuál será el propósito? El para qué estás tú aquí como ser humano y qué propósito hay de por medio para que tú puedas de alguna manera conseguir ese objetivo o ese propósito para el cual está la razón de tu vida. Creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo de pronto una reflexión a nivel mundial donde nos hacen la parte de la pausa, creo que deberíamos de aprovechar. Una sugerencia sería reconectarnos en este sentido pues con nuestra tribu, con las personas con las que nos toque estar más cercanas, con las personas que nos toque estar más en grupo. De pronto podemos estar en algún espacio con personas, pero estamos en una polaridad, estamos completamente dispersos porque cada quien anda en su tema o la gente está metida en sus redes sociales y la verdad es que tiene cero empatía y cero conexión con alguien. O sea, es increíble cómo podemos estar presentes pero ausentes. Y finalmente creo que esta parte de cómo conseguir nuestros objetivos deberíamos de tomárnoslo como una tarea positiva para replantearnos estas preguntas. Y si de alguna manera el propósito de nuestra vida está enfocado en estar haciendo solamente feliz a alguien más, estar cubriendo la necesidad de alguien más, pues yo creo que deberíamos de hacer una reflexión y tratar de encontrar un sentido diferente, porque créanmelo, que la vida se nos va súper rápido. Créanmelo que cuando menos acordamos, pues ya van pasando los años y cuando nos pasan circunstancias complejas, por eso es que inmediatamente no podemos reconstituir y no tenemos las herramientas para poder salir bien librados y caemos en estas enfermedades de ansiedad, de estrés, de depresión, porque no tenemos un rumbo, porque no tenemos un anclaje, porque no tenemos un elemento, porque no tenemos una esencia que perseguir, porque si la tuviéramos, pues entonces eso nos ayudaría y pensaríamos que a pesar de toda esa circunstancia, habría muchas cosas por las cuales seguir en pie y fuera nuestro anclaje absoluto para poder reconstituir una circunstancia compleja en toda la adversidad que nos puede estar pasando. Creo y sería una invitación ahora a las personas que sí estén tomando conciencia y que estén más aisladas ahorita del mundo, entre tanta gente, entre tantos grupos, y que las personas de alguna manera estén tomando precaución para poder sobrellevar esta contingencia que nos está tocando vivir en esta época. Yo creo que la invitación sería, saquemos algo positivo, o sea, tratemos de sacar algo positivo. Si al final de cuentas tenemos que encontrar algo que la vida nos pide a gritos y que nos exige ante una pausa por alguna circunstancia que no podemos controlar, que pone en riesgo nuestra integridad, nuestra salud y nuestra vida, pues que sea el parteaguas de que podamos de alguna manera sacar el elemento y la esencia que a lo mejor algunos y algunas no la tengamos clara, y que de alguna manera esto nos ayude para que cuando se puedan recuperar las cosas y puedan volver un poco más a la normalidad, no olvidemos lo que son las cosas básicas, porque creo que este tipo de temas pasa como cuando tenemos un duelo o una muerte cercana, que de pronto en ese momento
como que volvemos a hacer el anclaje de la valoración de la vida, pero allá al paso de los días, pues lo vamos a ir dispersando y lo vamos perdiendo, ¿no? Y al final de cuentas esto es exactamente lo mismo. O sea, creo que aquí tendríamos que aprovechar todo esto para reconstituirnos de una manera positiva como seres humanos, como sociedad, entender que hay cosas mucho más importantes que muchas banalidades en las cuales vivimos, porque qué complejo es que ahora, aunque habrá personas que puedan tener el recurso de hacer, de comprar, de viajar, de moverse, de esto, del otro, no lo puedan hacer. Y que absolutamente todos, independientemente de la clase social que tengamos, sociocultural, y que estemos en la circunstancia en la que estemos, para todos absolutamente hay una sola necesidad, que es salvaguardarnos, cuidarnos, protegernos y tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Yo los invitaría a que estos días sean días de reflexión, sean días de hacer un break, un parteaguas mental sobre reconstituirnos como personas y sacar lo mejor que podamos de alguna manera sobre todo esto. Y que al final de cuentas nos dé la energía y nos dé la situación positiva de que en el momento en que las cosas puedan volver a llegar a su calma, aquellas personas que están en una pasividad, aquellas personas que tienen todo para estar bien y que antes de esta situación tenían todo para salir a buscar su elemento, su pasión, su felicidad, su camino, pues que ahora entendamos y valoremos que ahorita, aunque quisiéramos, tenemos que tener ciertas limitaciones y que esto sirva como el parteaguas de inyectarnos esa gasolina para que el día que las cosas se puedan normalizar, entonces no tengamos el pretexto para actuar y entonces no tengamos el pretexto para hacerlo de manera diferente. A mí esta frase o este concepto del elemento me generó algo muy importante, porque además creo que las cosas no llegan por alguna casualidad, y creo que cuando yo empecé con esa búsqueda a nivel personal fue a raíz de algo que en ese momento pues tampoco era como que tan positivo y era un momento complejo en mi vida, y que de alguna manera eso hizo que yo tuviera que bajar la guardia y en ese momento tratar de reinventar y de poder de alguna manera hacer algo diferente en mi vida. Entonces creo que tendríamos que tener esta conclusión sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, todos absolutamente, independientemente a lo que nos dediquemos, independientemente a lo que hagamos. Creo que tendríamos que tener esta consideración importante de cuidarnos, de cuidar nuestros pensamientos, de ser muy responsables de lo que se está publicando, de ser muy responsables de la información que estemos proyectando y de todos los elementos que estemos hacia el exterior otorgando, ahorita que estemos pues un poquito más cerrados y un poquito más en tribu o en grupo. Y finalmente invitaría a que conviviéramos de manera más cercana con la gente que sí podamos estar cercanos en nuestro círculo cuidándonos, y que podamos tener esta oportunidad de volvernos a reencontrar a lo mejor con muchas personas que estamos lejos y muchas personas que a lo mejor pueden ser de nuestra familia, pero vivimos en casa y estamos ausentes. Síganos por favor en nuestras redes sociales, elsolradio.mex en Facebook, en el canal de YouTube El Sol Radio, en la página de internet www.elsolradio.mx, a mí en lo personal en mis redes personales como Marlene-tu coach, en Twitter, Instagram y mi canal de YouTube, y en Facebook con la consultoría de Rade Coaching. Quiero dejarles una frase que me gustó mucho porque creo que resume muchísimas cosas que vimos el día de hoy, y es de un autor que nos dice: lo único imposible es aquello que no intentas. Y creo que esta frase, en toda la extensión de la palabra, nos hace el resumen completo de lo que vimos el día de hoy. Todo lo que intentamos puede llegar a tener la posibilidad de concretarse en algo real. Entonces, aquí mi sugerencia es que lo intentemos, que hagamos y que disfrutemos
el camino que nos toca vivir hasta donde nos toque esta vida material, el tiempo que estemos aquí, tratemos de ser lo mejor e intentemos todos los días buscar esa esencia y buscar ese elemento. Muchísimas gracias a todos. Cuídense, traten de tomar por ahí sus precauciones, seamos conscientes, seamos adultos y nos vemos, primeramente Dios, la otra semana. Muchísimas gracias. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.